Bienvenidos un día más al canal de análisis técnico Street. Sesión bastante tranquilita la que hemos visto hoy. Parecía como en la primera parte, las primeras horas, intentábamos continuar cayendo, pero hemos visto cómo luego se ha recuperado muy bien las bolsas. De hecho, en el DAX hemos visto una subida cercana al 1%, no la ha alcanzado, es al 0,80, pero cercana al 1%, y el IBEX 35 ha estado ahí entre Pinto y Valdemoro y al final ha cerrado prácticamente plano. Así que vamos a ver el cierre que tenemos mañana en los índices, porque puede ser bastante determinante para saber qué puede acabar pasando la próxima semana. Si vemos que continúan las caídas mañana, quizás nos espera una próxima semana bastante negativa, porque cerraríamos la semana prácticamente en mínimos, pero si por el contrario vemos que continúa el rebote que hemos visto hoy, después del movimiento lateral, por ejemplo, que hemos visto en nivel 35, nos podría marcar un rebote hasta la antigua zona de soporte que veíamos en el movimiento lateral en las últimas semanas. En el caso del IBEX estaría cercano a los 10.000 puntos. Pero bueno, esto lo vamos a ver muy pero que muy a fondo en el vídeo del resumen semanal del domingo. Creo que va a ser un vídeo muy interesante donde analizaremos todo esto. Vamos a ver si se han perforado zonas de soporte claves o simplemente estamos viendo una corrección y que puede acabar pasando la próxima semana. Así que va a ser un vídeo muy interesante que no os podéis perder. Antes del domingo tendremos mañana el vídeo de la lista top internacional, donde analizamos esas 30 acciones que a mí me gustaría tener en cartera en un momento de pánico en los mercados. Creo que va a ser un vídeo también muy interesante porque hemos visto en las últimas semanas subidas bastante importantes en muchas de estas acciones, pero en la última subida hemos visto señales que quizás nos dejan un sabor agridulce. Y ahora estamos viendo una corrección y hemos situado zonas de soporte en las que quizás, si no las perfora, podríamos dar continuidad a la tendencia alcista, pero si las perfora, mucho cuidado, porque podría comenzar unas caídas bastante importantes. Sin lugar a dudas, si estas 30 acciones ven esos movimientos, puede que luego los índices también lo acaben reflejando en el gráfico. Por lo tanto, va a ser muy importante tanto el vídeo de mañana como el vídeo del domingo. Hoy vamos a analizar tres acciones que tienen situaciones bastante dispares en el gráfico y que hoy vamos a intentar detallar para saber qué puede acabar pasando las siguientes sesiones. Así que venga, vamos con ellas. Bien, pues vamos a comenzar los análisis por la cotización de Telefónica. Y fijaros cómo veníamos comentando anteriormente que podríamos formar un hombro en esta zona de aquí la cabeza y aquí el segundo hombro. Pero decíamos que quizás para formar este segundo hombro podríamos ver un rebote que con mucho debería llegar hasta la zona de 70, un poquito más arriba, pero que si veíamos que se mantenía en alza, que quedaría bastante desvirtuado ese hombro cabeza hombro. Y de momento, la verdad que hemos visto cómo se ha mantenido bastante bien la subida durante varias sesiones, y creo que ahora ese hombro cabeza hombro quedaría bastante desvirtuado ya en el gráfico. Lo veíamos también en el gráfico semanal. Y ahora ya, pues, qué decir, parece que queda bastante desvirtuado, porque aquí deberíamos haber seguido corrigiendo para irnos hasta esta zona y hemos visto que ha repuntado. Por lo tanto, para empezar, creo que de este hombro, cabeza a hombro, nos olvidamos. ¿Eso significa que ya no vayamos a corregir? No tiene por qué. Lo que pasa que esa figura de hombro, cabeza a hombro, la clave que tiene es que si se cumple a la perfección, luego podemos proyectar la caída una vez que se rompe la base de ese hombro, cabeza a hombro. Como no tenemos la figura, aunque ahora volviese a corregir, pues ya no tendríamos esa proyección tan clara en el gráfico. ¿Qué tenemos ahora mismo? Pues bien, vimos aquí muchísima volatilidad durante estas sesiones, se formó una divergencia con la caída que veíamos a finales de diciembre y a partir de ahí ha comenzado un nuevo repunte. Decíamos que la parte más complicada de superar probablemente estuviese en el techo de esta vela de aquí, cuando se anunció que iban a comprar el 10% de Telefónica el Estado. Y hemos visto cómo al llegar a esa zona ha empezado a corregir. Y ahora, ¿dónde podríamos dirigirnos? Hasta la media móvil de 70 sesiones, que en un primer momento podría actuar como soporte. Si vemos que se mantiene sobre la media de 70 sesiones y volvemos a repuntar y supera los máximos que hemos visto ahora, no habría que descartar volver hasta la zona de 3,90 y volver a poner el objetivo en la zona de los 4 euros. Pero mucho cuidado. ¿Por qué? Pues porque el movimiento que estamos viendo está empezando a ser muy parecido al que veíamos por aquí. Fijaros, tuvimos una corrección muy importante, volvimos a repuntar y luego volvimos a corregir. ¿Dónde estuvo la clave? Aquí, en perder la media móvil de 70 sesiones. En el momento que la perforó, de nuevo, es cuando vino la caída más vertical. ¿Hasta dónde? Hasta la zona de los 3,40. Pero de momento no la ha perforado la media móvil de 70 sesiones. Por lo tanto, aquí es donde yo pondría el límite para pensar que todavía podemos mantenernos al alza. Si se mantiene sobre la media de 70, de hecho, si lo hiciese, pues sería buena señal, porque hemos visto
dentro de todo este movimiento lateral un máximo, un mínimo creciente respecto a lo que veíamos por aquí, y ahora el impulso, como decimos, podría ser superior al máximo anterior que teníamos en la zona 3,90 y poner el objetivo en los 4 euros. El volumen, la verdad, que no nos está diciendo absolutamente nada en la subida que hemos visto. Y esa es quizás la mayor pega que podemos tener ahora mismo en el rebote. Fijaros como aquí pasó algo parecido. Vimos volumen con la caída en algunas sesiones, como hemos visto ahora. Y luego en el rebote no había prácticamente nada de volumen. Por lo tanto, bastante cuidado ahora mismo si perfora la media móvil de 70 sesiones, porque podríamos proyectar un nuevo objetivo en la zona de 3,40 si la acaba perforando. Vamos a continuar con Farmamar, que se está poniendo muy fea la situación en el gráfico después de lo bien que lo venía haciendo en los últimos meses, especialmente desde el mes de octubre. Y es una auténtica pena lo que estamos viendo ahora mismo. Fijaros en el gráfico semanal. Decíamos que en el rebote la clave estaba en superar la media de 70 sesiones, pero que bueno, de primeras a lo mejor no conseguíamos superarla y era totalmente normal, estábamos en sobrecompra en el diario, quizás podríamos ver una corrección para atacar esa media móvil de 70 sesiones, superarla y alcanzar el objetivo en los 45 euros. Y decíamos que la corrección, mientras se contuviese la zona de los 39, 40 aproximadamente, donde estaba el soporte que teníamos a principios de diciembre y donde se encontraba la media móvil de 200 sesiones, pues sería buena señal y a partir de ahí podríamos buscar ese repunte tan esperado. Pues bien, fijaros lo que hemos visto en las últimas sesiones, caídas continuadas, perforando la media de 200 y hoy ha perforado ya claramente la media de 70 sesiones. Eso es muy, pero que muy mala señal. ¿Por qué? Porque el soporte que tendríamos parece que ahora mismo está roto. Incluso podríamos continuar corrigiendo un poquito más. Luego no habría que descartar un toquecito hasta esta zona, pero creo que ya ese objetivo de continuar manteniéndonos al alza en las próximas semanas o meses se está empezando a complicar bastante, por lo menos de momento, por lo que estamos viendo en el gráfico. Además, fijaros cómo estábamos muy cerquita de ver un cruce de la media de 70 a la media de 200, eso hubiera sido muy buena señal en el medio y largo plazo. Fijaros que decíamos que aquí sucedió algo muy parecido. Superó la media de 200 y la de 70, luego las perforó y ya no la consiguió superar. Nos fuimos hasta la de 200 para considerarla como resistencia y volvió a caer. Y fijaros cómo estuvimos también muy cerquita de ver esa ruptura al alza de la media de 70 a la media de 200. Está haciendo un movimiento muy, pero que muy parecido. Si ahora se repite, como decíamos, podría corregir un poquito más y luego repuntar hasta la media de 200, consolidarla como soporte, pero eso cuidado porque en el medio y largo plazo nos indicaría que la tendencia bajista que venimos viendo desde el año 2020 podría continuar y la caída no se frenaría en esa zona de los 29 euros, sino que podríamos continuar cayendo en el gráfico. Y además, después de esa zona tan clara de soporte, la siguiente zona de soporte estaría alrededor de los 25 euros, por lo tanto, podría ser una caída bastante importante. Esto ya más en el medio y largo plazo si se siguen confirmando esas señales tan negativas en el gráfico. Lo peor que podríamos ver sería eso. Ahora que continúe corrigiendo, considerar como resistencia la media de 200 y ver la caída más fuerte como vemos por aquí. Y fijaros como aquí también parecía que la RSI estaba en sobreventa y nos pasamos durante más de un mes, 2 meses en sobreventa viendo continuadas caídas. Por lo tanto, es el miedo que tengo ahora mismo con la cotización de Farmamar. ¿Esto podría ser una falsa ruptura en el gráfico? Pues bueno, no nunca se puede descartar que sea una falsa ruptura. De hecho, tampoco hemos visto una ruptura como su volumen de esa zona. Habría que vigilarlo, porque si ahora vemos que rompe al alza, sería muy diferente a lo que hemos visto aquí. Y eso sí que nos indicaría que podemos volver a la zona 45. Pero las probabilidades, que es lo que se basa en el análisis técnico, de analizar los gráficos para ver las probabilidades que tenemos de un escenario y de otro, ahora esas probabilidades se habrían reducido bastante una vez que hemos perdido la media de 200 y de 70 sesiones y ese cruce que parece que se ha complicado bastante. Vamos con la última de las acciones, que es CaixaBank. Fijaros cómo salvó los muebles en diciembre con esa caída tan vertical sobre la media móvil de 200 sesiones. Este gráfico le tenemos calcado en otros bancos españoles, es idéntico. Caída muy fuerte hasta la media móvil de 200 sesiones. A partir de ahí, repunte importante. Decíamos que no debía perder la media de 200 para mantener una posible tendencia alcista en las próximas semanas o meses. Pero que luego íbamos a tener muy complicado buscar nuevos máximos, porque sería una subida muy vertical y necesitaríamos muchísimo volumen con la demanda y no lo hemos tenido. Fijaros cómo el volumen con las compras fue bastante inferior al volumen que teníamos con las caídas, es decir, ha sido un simple rebote y hemos vuelto a corregir. ¿Dónde podríamos estar ahora mismo? Pues mientras no pierda la media de 200 en un movimiento lateral. La clave
En el más corto plazo hubiera sido no perder la media 70, porque eso quizás nos hubiera dado la opción de volver a repuntar a máximos, pero hemos visto cómo la ha acabado perdiendo. ¿Eso qué nos indica? Pues que no habrá que descartar volver hasta la media de 200. Y mientras no pierda la media de 200 y estando en esta situación, es complicado que vuelva a marcar nuevos máximos, pero sí que es verdad que se podría mover un movimiento lateral entre la zona de los 4.10 y la zona de los 3.70. Si pierde la zona de los 3.70 y esa media móvil de 200 sesiones, ya sí que sí, se complicaría muchísimo su situación. Entraríamos en riesgo máximo, en riesgo de perder toda la tendencia alcista tan clara, tan buena y tan fuerte que hemos visto durante muchos años en su cotización. Fijaros cómo en el gráfico semanal vemos muy bien que la media de 70 sesiones está actuando como soporte en toda la tendencia. Desde 2020, cuando vimos esos mínimos donde estábamos en los 1,40, fijaros, ahora estamos en los 3,80. Por lo tanto, si pierde la zona de los 3,70, que es donde tenemos ese límite, fijaros que ya la siguiente zona clave de soporte estaría por aquí, en los 3,55. Fijaros. Que es justamente donde está la media móvil de 70 sesiones. ¿Dónde volveríamos? De nuevo a una zona crítica, que es desde donde han empezado impulsos muy importantes, como vimos aquí. Sí, pero es zona crítica y hay veces que va tanto el canto a la fuente que al final se acaba rompiendo. Y si a eso le juntamos lo que podemos ver en el gráfico mensual, que son velas muy feas, la que ha dejado el mes pasado y la que está dejando ese mes, con una divergencia encima, pues la verdad que pinta muy, pero que muy feo si no conseguimos una recuperación importante a finales de este mes. En el corto plazo, podríamos pensar que de momento que, bueno, pues simplemente es un movimiento lateral de consolidación, lo que podemos ver, pero fijaros como en el momento que pasamos la temporalidad a semanal y a mensual, sobre todo en el mensual, empezamos a ver señales negativas. Seguramente muchos de vosotros estaréis viendo ya que estas tres velas son muy parecidas a la que veíamos por aquí. Fijaros, si quitamos esta vela, sería muy parecido. Y una vela envolvente respecto a esta vela. Aquí una vela que ha intentado mantenerse al alza y ha vuelto a corregir exactamente igual. Y luego se mantuvo al alza. Pero hay una pequeña diferencia respecto a la subida que vimos aquí con esta subida. Y es la divergencia que ha dejado en esta ocasión en el gráfico mensual. Y ahí puede estar la clave para pensar que esta subida de aquí es diferente a esta subida, a esta subida y a esta subida, porque anteriormente no había dejado una divergencia tan clara como la que está dejando ahora mismo en el gráfico mensual. Y además fijaros cómo aquí no estuvimos tan cerca de ver una señal de venta en el MAC como estamos ahora mismo si el cierre mensual no se recupera. Por lo tanto, mucho cuidado porque o esto cambia el color de aquí a final de mes o puede que ahora mismo estemos cerca de un techo en toda la subida que venimos viendo desde el año 2020 en la cotización de CaixaBank. Así que bueno, hasta aquí ha llegado el vídeo de hoy. Muy importante, mañana tendremos vídeo de la lista top internacional, como decía al principio, y el domingo el vídeo del resumen semanal. Dejadme en los comentarios las acciones que queréis que analice. Esta semana se me ha olvidado decíroslo, y de hecho hoy ya se me ha olvidado otra vez. Así que os lo recuerdo, dejadme en los comentarios las acciones que queréis que analice, porque esta semana tengo muy pocas porque se me ha olvidado decíroslo. Así que ya sabéis, tenéis deberes. De cara a la sesión de mañana, pues vamos a ver cómo continúa avanzando el mercado. De momento parece que Estados Unidos hoy ha intentado rebotar, pero no tiene, en mi opinión, creo que no tiene demasiado fuerza el mercado ahora mismo. Sí que es verdad que Europa se ha limpiado bastante, o en parte se ha limpiado esa sobrecompra que teníamos y ahora mismo, de hecho, nos estamos acercando incluso en el IBEX 35 más a la sobreventa que a la sobrecompra, pero en Estados Unidos no hemos visto una corrección importante. La corrección que a lo mejor nos llevase hasta la zona de los 4.650, 4.680 puntos. Entonces, me cuesta creer que el SP acabe bajando hasta esa zona, mientras el IBEX 35 y el DAX se mantengan en los mínimos que hemos visto en la caída hasta ahora. Por lo tanto, cuidado porque como decíamos ayer, sí que es verdad que el IBEX se está manteniendo sobre la media de 70 sesiones que está actuando como soporte en un primer momento, como ya comentábamos en el vídeo del resumen semanal de la semana pasada, pero podemos acabar yéndonos un poquito más abajo hasta la zona de los 9.750 y ahí va a estar la clave. Si esa zona la perfora con volumen, mucho cuidado porque volveríamos a entrar en el rango lateral anterior que teníamos durante prácticamente todo el año 2023 y la situación se empezaría a complicar bastante. Sí que es verdad, tampoco hemos descartado que desde esa zona, si vemos que entra volumen con la demanda, veamos un repunte para cerrar los gaps que ha dejado ahora en la caída. Pero también comentábamos que después de ver un lateral tan largo como el que hemos visto en Europa,
va a ser muy complicado que después de ver caídas nos consigamos recuperar. Así que bueno, lo veremos más a fondo en el vídeo de resumen semanal con los gráficos, lo veréis todos muy bien. Ahí plasmado en la pantalla será todo mucho más fácil, así que os espero el domingo. Os recuerdo, como siempre, que lo que hemos visto en este vídeo no es ninguna recomendación de compra ni de venta, que únicamente son opiniones personales basadas en el análisis técnico. Lo dicho, mañana viernes nos vemos por aquí y luego nos veremos el domingo. Hasta entonces, espero que tengáis todos muy buen día.